Bueno, pues quiero decirte que el papel que juega la mujer en una primera etapa, desde luego que es totalmente sustantiva. En la primera etapa, cuando surge la expropiación en el 2001, la mujer es la que va a la par con los hombres. Pero después de la represión en el 2006, la mujer es la que toma la batuta de la organización. Y a mí me tocó vivir justo hace 7 años, porque hoy es el segundo día en que salimos. Ayer salimos, hace 7 años, y me tocó presenciar una asamblea prácticamente al segundo día que llegamos por la noche. Era entre el primer día y el segundo día, y el cansancio me hizo que me durmiera, pero cuando me incorporé otra vez nuevamente a la reunión y giré mi vista, la mayor parte de la asamblea como núcleo duro eran más de 60 compañeras, en donde ya eran las 3 de la mañana y ahí estaban discutiendo, estaban opinando, y sí habíamos algunos hombres, pero seríamos unos 5, en donde lo que vivimos actualmente es esa experiencia en donde la mujer tiene un papel pero muy destacado. Cambia su visión y cambia su actitud en esencia. Yo creo que cualitativamente en la participación de las compañeras. Si te diste cuenta, a la llegada de las compañeras de Acuescómac, solo venían dos compañeros, y eran como 10 compañeras las que venían en esa pequeña marcha a la llegada de las compañeras de Acuescómac. Y el movimiento allá en Acuescómac, como en Atenco, pues también es donde prevalece más la participación de la mujer. Son quienes toman responsabilidades, desde luego sin menospreciar la participación de los hombres, pero en su mayoría son mujeres las que participan en esta etapa. Es la misma, sí, hasta a veces en varias de las ocasiones nos rebasan en las reuniones. Ojalá y pudieran estar en una reunión de los miércoles, son más mujeres, mucho más mujeres la participación. Y no les dejes el micrófono o la palabra, porque ya no te lo dejan. Sí, yo creo que ese problema existe. No es el construir un movimiento. En este caso se construye ese movimiento y que ya tiene 17 años. El asunto es mantenerlo. Los recursos económicos, pues desde luego que son un factor muy importante, pero no son los que determinan. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo te da la posibilidad del apoyo de la misma gente u de organizaciones. La táctica es no desviarnos del objetivo, comulgar con todo el mundo, pero decidir y hacer lo que decida la comunidad, básicamente, o la asamblea, pequeña o grande. No es decisión de una sola persona. Una de las estrategias es que el campo, una de las consignas es sembrar el campo. De ahí se obtiene recursos. El que tiene maíz aquí decimos, el que tiene maíz tiene todo, porque el maíz lo compartes, lo puedes vender, es tu economía el maíz.
Sí, o sea, siembra campo y vas a cosechar algo. No siembres y pues vas a andar pidiendo, y como que para nosotros es un recurso, y como estrategia es algo muy importante estar en el campo y convivir con la gente que siembra, con los campesinos. Esa es una estrategia muy importante, y desde luego no abandonar el principio que nos llevó al frente, el negociar bajo ningún concepto la tierra, a pesar de la situación que estamos viviendo. No vivimos con esa ilusión, con esa esperanza, pero sabemos que es inviable por lo que sabemos de ese territorio, que es el menos apropiado para fincar un proyecto de esta magnitud. Estamos utilizando la vía legal a través de los amparos, porque nos asiste el derecho legítimo, quizás no la razón jurídica, pero el derecho legítimo, que es otra cosa que el derecho que conocen todos. Para nosotros el derecho legítimo de ser originarios, de que esos son nuestros espacios, de que es herencia de nuestros abuelos, y que no la queremos negociar, no la queremos para venderla, y no queremos llegar a ningún acuerdo con el gobierno, con los gobiernos o con las empresas. No queremos que nos despojen, porque tenemos una identidad. Necesariamente nos estamos movilizando todo el tiempo, porque este movimiento nos hizo entender que los maestros, que los indígenas de otro lugar, que el campesino de otro lugar, que lucha por el agua, que lucha por la tierra, que lucha, en este caso, los trabajadores de la ciudad, que luchan que son un sector, que sí son sectores, pero no son cosa aparte, no son un movimiento aislado que tenga que ver con lo que concebimos como pueblo, y hemos reconocido que el pueblo somos todos, y que lo que le pase a los estudiantes, a los desaparecidos, a los migrantes incluso, son nuestra gente. Entonces el movimiento es constante, porque lo hemos entendido de esa manera. Cuando otros vinieron de otro lado, cuando vinieron otros sectores a tendernos la mano, hemos comprendido perfectamente que no son una cosa aparte del total, de esa integridad que significa pueblo o que significa sociedad. Son nuestros hermanos de clase, son gente que están en contra de un mismo enemigo, de diferente forma les están atacando, pero que el enemigo es el mismo, y los sectores no son una cosa aparte, son parte de nuestra comunidad. Bien, bueno, pues hoy se tienen los medios electrónicos, pero el llamado, uno de los principales para convocar a una asamblea e informar y poner alerta en forma directa y de frente, es con las asambleas en los pueblos. Como allá en Atenco utilizamos 3 cuetones, que también lo debieron de haber adoptado aquí, pero hoy falló eso. Pero con 3 cuetones es alarma y llega la gente. Bien. Poca o mucha, pero no dejamos ese recurso o ese medio para llamar a la gente e informarle. Y las reuniones ordinarias. Claro, las han utilizado para informar negativamente, ¿no? Sobre todo haciendo alusión a que este proyecto en este proyecto va a haber un cambio de vida para todos en bien, pero sabemos que no, porque la realidad nos dice otra cosa. ¿Y el Frente del Pueblo se ha utilizado estas redes digitales? Claro, hay grupos jóvenes que pasa algo y hacemos capsulitas y las enviamos
para que la gente que está en esos medios se informe. Y hemos tenido respuestas positivas, que aunque también negativas. Por la parte contraria, cuando nos señalan cosas que no son, o para hacer más grande una mentira, en donde dicen que nosotros ya vendimos, que nosotros ya nos rendimos, que ya no existimos, situaciones muy adversas que el sistema bien que las ha utilizado, ¿no?, para desinformar. Pues es que la tierra no se vende, se ama y se defiende. Creo que es una de las consignas que son el alma de este resistir. Zapata vive, nos identificamos de inmediato. Zapata vive, no con el Zapata que queremos en nuestra comunidad, sino el Zapata historia, el Zapata que nos da ejemplo de dignidad. Bueno, pues el símbolo pues es el machete, el paliacate, el sombrero, y el no rendirnos. Y algo como muy importante es la dignidad, porque la dignidad no se compra. Algunos compran voluntades, pero la dignidad que tiene el ser humano, hombre o mujer de cualquier edad, no la puedes encontrar en ninguna tienda. No te pueden vender un kilo de dignidad. La dignidad es una nada más, de un solo tamaño. Y creo que el que tiene dignidad no la vende. Sí, creo que los foros, los círculos de estudio, el escuchar la experiencia de otros compañeros, creo que esa es la formación y la comparación, sobre todo cuando escuchas una experiencia parecida, ves como un espejo y con eso confirmas que tienes la razón, que tienes la verdad, o que estás en el mismo camino, que no te estás equivocando. Desde luego que las formas son muchas, y la traición también, son muchas, de muchas maneras, pero la traición es la traición. El que suelta o se deshace o ya no quiere seguir el camino, y lo vemos ya caminando a contrapelo, ¿no? Y creo que eso es fácil de distinguir, porque existe en todos los seres humanos un sentido común. El que está fallando, está fallando. El que se equivoca es posible por circunstancias. El que comete un error también, pero el que traiciona, ese ya no tiene justificación alguna. Los folletitos, los volantitos, los foros precisamente, las imágenes, a veces las imágenes o los pequeños documentales como los que ustedes están haciendo, creo que nos dan una enseñanza muy grande, ¿no?, de otros movimientos, y creo que eso nos da oportunidad de ir tomando el conocimiento y aclarando alguna duda que tenemos al respecto de algo. Sí, hemos intentado hacer talleres, no lo hemos logrado como tal, pero sí hemos tenido esa formación y esa oportunidad de estar con gente que tiene esa posibilidad de enseñarnos algunas estrategias como para hacer esquemas, que a veces se le dificulta mucho a nuestra gente, para hacer esquemas en qué situación, de una situación, qué es lo positivo y qué es lo negativo. Entonces, apartar las cosas es importante, y cuando aprendemos eso, a procesarlo y a distinguirlo, ya podemos como que compartir esa experiencia con otros compas que no tienen muy claro esto, y al compa
sobre todo al campesino, al que no ha ido a la escuela y ni tiene esa parte o esa posibilidad de aprender, se le queda muy claro. Cuando se le queda algo claro, ya no lo suelta, y eso es importante. Normalmente se habla de la autogestión. ¿Qué cosa es la autogestión? ¿Cómo para liberarnos qué necesitamos? ¿Qué herramientas? ¿Qué armas? Y las armas a veces teníamos un concepto en principio de qué cosa es un arma, desde luego, qué es un símbolo, pero fuimos distinguiendo en la parte que tiene que ver con las armas que el conocimiento es una parte muy importante, la conciencia, pero no solo la conciencia como tal, porque tú puedes ser un buen crítico, un buen conocedor de esta realidad que nosotros estamos viviendo y nos puedes ayudar, pero si tú te quedas con ese conocimiento y con esa claridad, con esa conciencia, tú como estudiante, como profesionista puedes tener una conciencia muy clara, pero si no tienes compromiso, para los que estamos luchando no vale. No vale, porque es una conciencia que no tiene compromiso, y me refiero al compromiso con el pueblo, porque puede tener un compromiso con el poder económico, que es muy distinto. Y eso lo distinguimos y lo percibimos. ¿Algún otro tipo de contenido que tengan esos materiales? Que tengan que ver con el respeto, con lo que nos enseñaron, con la compartición, con la equidad, el respeto sobre todo, algo que hemos como que estamos trabajando esa parte, es el respeto a las compañeras, porque todavía mantenemos muy profundamente algunos esa cuestión del machismo y todo eso, ¿no? Entonces sí estamos en esa búsqueda de ese cambio, ¿no? De actitud, sobre todo más que de actitud, de visión y hacia nuestras compañeras, porque a veces todavía mantenemos esa idea machista de que el hombre tiene la fuerza, y claro, eso lo decimos algunos, pero en la realidad pues sabemos que la fuerza de la mujer es más grande, porque sostengo esta teoría, que una mujer con un guiño de sus ojos nos puede hacer tocar estrellas, y con una indiferencia nos hace arrastrarnos como gusanos, sin tocarnos físicamente. Bueno, esas son mi idea. Una teoría. Sí, que vivimos cotidianamente. Nos emborrachamos y por ellas, hasta nos volvemos poetas, ¿no? Haciéndonos las víctimas